mañana. Durante estos últimos meses o semanas hemos estado hablando, ¿alguien recuerda de qué hemos estado hablando? Porque a mí ya se me olvidó. Hemos estado hablando de la oración, ¿de qué más? Amén. 2 Corintios capítulo 10. Ahora, ¿por qué yo les estoy compartiendo esto? Porque hay asuntos en nuestra vida que entendemos que no van a cambiar de forma humana o de forma natural usando recursos humanos. Son buenos, pero limitados. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos, cuando el cristiano entiende que vive en un mundo natural, pero en un mundo espiritual, es necesario que conozca qué recurso Dios le ha dado para poder pelear esas batallas y vivir en victoria. Amén. Por eso, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, el Espíritu de Dios, por la dirección, por el Espíritu Santo, hablando al apóstol Pablo, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice, las armas de nuestra milicia, hablando de una batalla, no son carnales, es decir, no son naturales, no son humanas, sino que son ¿qué? Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Entendemos por fortaleza algo que es difícil de derribar. A veces hay cosas en nuestra vida difíciles de derribar, asuntos personales como depresión, ansiedad, rechazo. A veces fortalezas que impiden que tener un buen matrimonio, la salvación de hijos, fortalezas económicas, etcétera, muchas cosas. Entonces dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Y esta mañana yo les quiero compartir el mensaje para que aquellos que han estado tomando la decisión de ayunar, la semana pasada vimos la razón por la cual debemos ayunar, ¿verdad? Y hemos aprendido muchas cosas. Ahí en el canal de YouTube, ahí está el mensaje, y le damos gracias a Dios por aquellos que están viendo los mensajes, y ahí usted lo puede buscar también. Amén. Y hoy quiero compartirles las cosas que nos van a ayudar a tener un ayuno eficiente, y vamos a evitar caer en ciertas situaciones que nos pueden evitar. Dice, cuando el ayuno pierde eficacia. Amén. Ese es el mensaje de hoy. Cuando el ayuno pierde eficacia. Yo creo que ¿qué es ayunar? Alguien que me diga qué es ayunar. Es no ingerir alimento. Sí, ¿verdad? Cuando usted se va a hacer unos análisis, ¿qué le pide? Que vayan a ayunar, ¿verdad? Para que los análisis salgan bien. Entonces, en una definición simple, el ayuno es la abstinencia de alimentos a nuestro organismo. Amén. Pueden ser líquidos o sólidos. Ese es el ayuno. Sin embargo, el ayuno bíblico tiene un propósito. Amén. Y eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Cómo el ayuno puede darnos dirección, darnos sabiduría, cómo el ayuno nos puede conectar más con Dios, etc. El ayuno practicado con el sentido de encontrarnos con Dios tiene un resultado. Amén. Pero también hay ocasiones en que el ayuno se vuelve ineficiente cuando nos centramos en cosas que no son provechosas. Y vaya conmigo al libro del profeta Isaías capítulo 58. Porque la semana que viene le voy a compartir cómo el ayuno hace cosas poderosas en nuestra vida. Amén. Y por aquello, porque hay quienes me han dicho, pastor, yo voy a empezar a ayunar tal día, o ya empecé a ayunar. Isaías capítulo 58. Quienes tienen su Biblia de forma física, ven que hay un pequeño título sobre el número 58. Habla de él, el verdadero ayuno. Pero antes de hablar del verdadero ayuno, veremos qué ayuno es el que no funciona o que es ineficaz. Lea conmigo Isaías 58 del versículo 3 al 5. Por favor, ahí donde están sentados en voz alta, dice: ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis
y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Ahí. Después veremos el versículo 6. Estos 3 versículos nos enseñan qué no es ayunar. Amén. ¿Cuándo el ayuno pierde su eficacia? Esa es una pregunta. ¿Cuándo el ayuno pierde su eficacia? Y le voy a dar 3 razones por las cuales el ayuno puede volverse ineficiente, por si usted está decidiendo ayunar. Amén. Primero, el ayuno pierde su eficacia cuando se ayuna por rito, por costumbre o por tradición. Amén. Hay mucha gente en la iglesia que tiene la costumbre de ayunar, pero está ayunando por costumbre. Mucha gente aprovecha, y es bueno y es correcto, gloria al Señor, aprovecha ayunar los domingos porque es el único día que tiene disponible y viene a ayunar. Pero hay muchas otras personas que ayunan, pero ayunan por costumbre o por tradición. Amén. Por eso en el versículo 5, el versículo 3 dice, ¿por qué dicen? Ayunamos y ¿qué más? Humillamos nuestras almas. Ellos dicen, hoy Dios, hemos estado ayunando, hemos estado cumpliendo, pero ¿por qué no recibimos respuesta? Eso es lo que le estaba diciendo el pueblo de Israel a Dios. Hoy ya nos humillamos, ayunamos, pero no hemos recibido una respuesta. Y es que el pueblo de Israel tenía por ley ayunar. Ellos ayunaban por ley. Hay un día del año que el pueblo, toda la nación, tiene que guardar un ayuno de 25 horas. O sea, todo un día. Es el día de Yom Kippur o el día de la expiación. Es de ley ayunar. Entonces, este era el ayuno que ellos se referían y algunos otros ayunos que hacían en diversas semanas de diversos meses. Y ellos cumplían con ayunar. Ellos dejaban de tomar alimentos, dejaban de ingerir bebidas y estaban ayunando, pero ellos le reclamaban a Dios y le decían, Dios, hemos estado ayunando, hemos estado haciendo lo que nos pides, pero ¿por qué no nos escuchas? ¿Por qué no hay una respuesta? Amén. Y la respuesta de Dios es que después de la pregunta dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis ¿qué? Vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, ellos estaban ayunando, estaban cumpliendo con la ley, pero lo que estaban haciendo no era agradable a los ojos de Dios. ¿Me explico? Cuando nosotros ayunamos por costumbre o por rito, nuestro ayuno puede volverse ineficiente. ¿Me explico? Porque alguien puede no ingerir alimentos con facilidad, pero puede que lo esté haciendo por una costumbre, por un rito. Es semana de ayuno, bueno, vamos a ayunar, pero porque dijimos que íbamos a ayunar, pero debe haber una revelación de la razón por la cual yo estoy ayunando. Amén. Entonces mucha gente está ayunando por rito. Vamos a Zacarías capítulo 7 versículo 3. Y yo quiero evitarle que caiga en estos errores para que usted pueda aprovechar los días que ha determinado ayunar. Zacarías capítulo 7 versículo 3. Dice la palabra de Dios, y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. O sea que ellos ayunaban en el quinto mes. Ahora lea conmigo Zacarías 8 versículo 19. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes
el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Estamos viendo entonces que tenían varios ayunos programados durante el año. Amén. Entonces ellos estaban ayunando conforme a lo que se les había pedido. La razón es que ellos ayunaban por ley, por costumbre. Algunos ayunaban por obligación, es decir, por rito, pero no ayunaban para agradar a Dios. Y yo quiero que esta enseñanza le pueda ayudar para no cometer estos errores. Amén. Entonces, ayunar por costumbre o por rito no va a traer ningún beneficio a nuestra vida. Debe haber un discernimiento, un entendimiento, una revelación en mi vida de por qué yo estoy ayunando. Amén. Y como digo, muchos ayunan por ritual, pero no están ayunando con el motivo correcto ni con el corazón correcto. Porque volvamos a Isaías 58. Muchos pueden ayunar, pero el ayuno nada tiene que ver con el cuerpo, sino que tiene que ver con una humillación delante de Dios. Cuando nosotros ayunamos, significa que estamos reconociendo que solo Dios puede intervenir en nuestra situación. La semana pasada vimos que en varios ejemplos, cuando el pueblo ayunaba, era cuando el pueblo reconocía que ellos ya no podían hacer nada y que solo Dios podía hacer algo por ellos. Cuando alguien dice, ya lo he intentado todo, he buscado ayuda, he invertido en esto, he hecho esto y aquello y lo otro, y nada le funciona, es cuando se ve empujado a humillarse delante de Dios y buscar el rostro de Dios para que Dios intervenga en su vida. ¿Me explico? Entonces el ayuno tiene que ver con la humillación de nuestro corazón. Por eso, cuando se ayuna por costumbre y no por entender por qué ayuno, si ayunamos por costumbre, ese ayuno va a ser ineficiente, porque miren lo que dice Dios en el versículo 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Es el profeta hablándole al pueblo. Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? He aquí que en el día de qué buscáis y oprimís a todos vuestros trabajadores. Para entender ese versículo, cuando ellos llegan a hacer el ayuno de la expiación, significa es perdonar las deudas, es dejar libre al esclavo. Pero dice que el pueblo de Israel ayunaba, pero no cumplía con el propósito del ayuno. ¿Me explico? Ellos buscaban su propio bien, pero oprimían a la gente que estaba a su lado. Ahora, yo conozco a mucha gente que ayuna, pero que maltrata a la gente que está al lado de ellos. Yo conozco a mucha gente que ayuna, pero no tiene el corazón correcto delante de Dios. Y dice, pastor, ¿por qué he ayunado tanto por la salvación de mi familia? Y Dios no me responde, porque el problema es que a veces estamos ayunando por costumbre, pero tenemos un corazón incorrecto delante de Dios. Y es ahí donde el ayuno se vuelve ineficiente. Amén. Por eso es que no hay respuesta. Muchos ayunan para que las personas vean que son gente de ayuno, para que los alaben. Pero ese ayuno a los ojos de Dios no es agradable. Yo conozco a muchas personas que me dicen, yo soy un hombre o una mujer de mucho ayuno y de mucha oración. Y a veces yo me pregunto, si ayuna tanto, si ora tanto, ¿por qué no pasa algo extraordinario en su vida? ¿Por qué siempre está en la misma condición? Porque hay gente que me dice, yo llevo ya 40 días de ayuno, y ayuno y levanto mi ayuno a las 5 o 6 de la tarde, pero yo le veo en la misma condición. Y la pregunta es, si es una persona de tanto ayuno,
lo lógico es que hubiera un resultado en su vida, ¿sí o no? Es como aquel que va al gimnasio a hacer ejercicio y pasan meses. Imagínense, va al gimnasio 4 o 5 horas, pero saliendo se va a la taquería a reponer todo lo que perdió. Va a haber resultados. Porque lo que gasta en el gimnasio lo recupera en la taquería. Y va a decir, bueno, yo tengo años y parece que en vez de adelgazar, parece que más feliz estoy. ¿Por qué? Porque algo no está haciendo bien. Y entonces lo mismo es cuando hay mucha gente que ayuna por costumbre, por tradición, puede abstenerse de alimentos, pero ¿por qué no ve los resultados en su vida? Y hay gente que dice, ¿por qué estoy ayunando y no pasa nada? Bueno, porque el ayuno nada tiene que ver con el cuerpo o con el estómago, tiene que ver con un corazón dispuesto a Dios. Amén. El ayuno verdadero, escuche, el ayuno verdadero es la humillación y el quebrantamiento del corazón. Ese es el ayuno verdadero, cuando te humillas y te quebrantas delante de Dios. Amén. El ayuno verdadero es para exaltar a Dios y no para exaltación de los hombres. El ayuno verdadero sirve para exaltar a Dios, pero no para que la gente nos exalte. No para que la gente diga, ay, el pastor es un hombre de mucho ayuno. Ay, no. El ayuno de verdad es para darle la gloria a Dios y no la gloria a los hombres. Amén. Porque yo le estoy compartiendo causas que vuelven un ayuno ineficaz. Cuando ayunamos por rito, por costumbre, o para que la gente piense que somos espirituales. Ese ayuno no va a ser agradable a los ojos de Dios, porque estarás centrado en tu persona y no estarás centrado en Dios. ¿Me explico? ¿Por qué yo le hablo de esto? Porque cuando yo crecí en una iglesia evangélica, pentecostal, tradicional, tanto había buena gente, honesta, sincera delante de Dios, como personas que se hacían creer más espirituales. Gente que ayunaba, pero yo veía maltratar a sus hijos, golpearlos. Gente que tenía el mismo problema de carácter, de temperamento, explosivos o explosivas, mal hablados, ladrones. No estoy jugando la lotería, amén. Y tú dices, ¿por qué una persona que se dice espiritual está así? Porque uno se lo pregunta, o al menos yo sí me lo pregunto. Gente que se aposenta y dice, tengo 3 días de aposento, pero sigue siendo igual. Y no ves un cambio en su vida. Y yo me pregunto, ¿por qué si es una persona que se aposenta? ¿Por qué si es una persona que ayuna? ¿Por qué si es una persona que promueve el ayuno? ¿Por qué sigue en la misma condición? Algo no encaja. ¿Me explico? Algo no encaja. Porque el ayuno, cuando se hace por rito, por costumbre o por tradición, se vuelve ineficaz. Cuando yo ayuno, voy a ayunar porque estoy reconociendo que solamente Dios puede intervenir en mi vida y que yo quiero hacer las cosas a su manera. Y yo quebranto mi corazón porque reconozco que soy polvo y ceniza y que soy impotente ante la situación, y el único que puede intervenir y el único que puede hacer un milagro es el Dios Todopoderoso. Amén. Y esa es la razón por la cual nosotros, si vamos a comenzar a ayunar, no lo hagamos por rito, no lo hagamos por costumbre, no lo hagamos por tradición, lo hagamos porque tenemos una revelación de lo que es ayunar.
Fíjate que hay gente que dice, ay, como hoy no comí, ya son como las 2 de la tarde, dice, pues voy a ofrecer mi ayuno. Y creen que eso es válido. No, pues como dice, no, pues como ya no comí nada, pues es ayuno, ¿verdad? Porque ese es el ayuno. Y ya luego le dicen, no, ayer ayuné. No, lo que no tuvo tiempo para desayunar, se le hizo tarde, salió corriendo y... Pero ese tipo de ayuno se vuelve ineficiente. ¿Me explico? Por eso, si usted va a ayunar, debe ayunar con revelación del Espíritu, para que su ayuno sea eficiente. Me platicaba una hermana el día viernes y me dice, pastor, yo voy a ayunar los días que no trabajo. Que la hermana trabaja un día sí, un día no. Porque yo entendí que el ayuno, para que sea provechoso para mi vida, es también pasar un tiempo a solas con Dios, tener comunión con Dios, porque yo puedo ayunar trabajando, dice, pero siento que no lo voy a aprovechar. Eso es ayunar con revelación. ¿Me explico? Porque está enfocándose en tener comunión con Dios. Amén. ¿Qué otra cosa vuelve el ayuno ineficiente? Bueno, el ayuno se vuelve ineficiente cuando los motivos no son los correctos, cuando ayunamos con un motivo incorrecto. El versículo 4 de Isaías 58 dice, he aquí que para contiendas y debates, ¿qué? Y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Miren que el motivo por el cual ellos ayunaban era ¿para qué? El versículo 4 dice, he aquí ayunáis para contiendas y debates. ¿Qué es contienda? Pleito. Que la traducción del hebreo dice que era como competencia también. Era como que competían a ver quién ayunaba más y quién lo hacía de mejor manera. Entonces, su mente estaba enfocado en ellos y no en Dios. No sé si me explico. Dice que ellos ayunaban para contienda y para debate. O sea, miren que ni siquiera estaban centrados en Dios ni en lo que tenía el significado del ayuno. Ellos estaban viendo a ver quién ayunaba más, a ver quién lo hacía mejor. Y por esa causa Dios no respondía. ¿Me explico? Porque volvemos al punto, ayunar tiene que ver con un corazón rendido delante de Dios. Nada que yo ayuno más que el hermano fulano de tal, más que la hermana fulana de tal. Usted ayuna hasta las 12, yo ayuno hasta las 3. Yo voy a ir más tarde. ¿Y usted cuántos días ayunó? 3? Ah, pues yo ayuné 4. Y luego están como en competencia. Y ese ayuno es ineficaz. Dice que ellos ayunaban para contiendas y para debates. Dice, ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, miren, que cuando ayunaban, en vez de hacer el bien, seguían haciendo el mal. Dice, para golpear con el puño y para herir con el puño inicuamente. Ahora, como vemos, cuando ayunamos por competencia, cuando ayunamos por contienda, cuando el ayuno se centra en lo que nosotros podemos hacer y no en nuestra vida humillada a Dios, no va a haber respuesta y no va a haber cambio en nuestra vida. Porque esta gente ayunaba, pero maltrataba a los demás. Y volvemos al punto que lamentablemente hay mucha gente que cumple aparentemente con ayunar, con orar,
pero es gente que no manifiesta lo que hace. ¿Me explico? Habla con sus palabras, pero sus hechos dicen otra cosa. Ese es el punto. Dicen que son espirituales, pero no viven como espirituales. ¿Me explico? Dicen que son gente que busca a Dios, pero es gente que maltrata al cónyuge, a los hijos, a la familia, a sus vecinos. Con nadie se lleva bien, tiene pleitos en el trabajo, todo el mundo le cae mal. ¿Me explico? Y luego la gente dice, ¿cómo esta fulana me habla de Dios? Y que tanto ayuno, tanta oración, si lo veo cómo actúa. Porque el ayuno que ellos practican lo hacen para jactancia personal, no para humillarse delante de Dios. Y ese es un problema muy serio. ¿Me explico? Porque por eso hay mucha gente que ha sido lastimada por estas personas que hacen cosas por costumbre, por rito, por tradición, pero su corazón está lejos de lo que hacen. Ahorita estamos en campaña política, ¿va? Y ponen ahí en el Facebook, dice, aquí es la época cuando todos se vuelven humildes. Porque usted ve a los candidatos que se vuelven chambeadores, ¿va? Que van a la calle, que barren, ¿qué más hacen? Te abrazan. Cuando yo llegue, dice, no te va a faltar nada. Pero ¿y qué pasa después? Y sus acciones no van acompañadas, sus palabras no van acompañadas de sus acciones. Y lo mismo pasa cuando alguien hace las cosas por costumbre o tradición y no por revelación. Podrá ser de mucho ayuno, pero si no está humillando su corazón, no va a haber un cambio en su vida. ¿Me explico? Por eso Dios decía, ustedes ayunan, pero no ayunen ya como hoy, dijo. Por lo único que están haciendo es ayunar por ley, pero no están haciéndolo como yo les pido que lo hagan. ¿Me explico? Zacarías capítulo 7, versículo 5. Gloria a Dios. Zacarías capítulo 7, versículo 5. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes de estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Fíjense, dice, cuando ayunasteis en el quinto mes, ¿y en qué otro mes? ¿Cuántos años? Durante 70 años habían ayunado por lo menos 2 veces al año. Y la pregunta de Dios para ellos es: ¿ayunaste por mí? Así dice, ¿no? ¿Habéis ayunado para mí? ¿O cuál fue el motivo por el cual ayunaste? Dios dice: ¿habéis ayunado para mí? Ayunaste, pero no. Dice el versículo 6: y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Entonces la respuesta está ahí. El pueblo había ayunado por ley, pero no había ayunado para estar humillado delante de Dios. Amén. El ayuno deja de ser eficaz cuando el corazón es orgulloso. El ayuno deja de ser eficaz cuando el corazón del hombre es orgulloso. Porque cuando tú ayunas, tú te vas a quebrantar delante de Dios. Tú vas a reconocer tus errores. Tú vas a reconocer en que tú no estás bien y en que le quieres permitir a Dios que cambie tu vida. Porque si se ayuna solamente por costumbre, por tradición,
ahí no va a haber un resultado. Santiago capítulo 1, versículo 26. Voy a llevar poco a poco. Les dije que íbamos a hacer breves esta mañana. Fíjense, ¿de qué sirve ayunar largas horas si no hay un cambio en la vida? ¿Me explico? Santiago 1, versículo 26. ¿Qué dice la Escritura? Si alguno se cree que religioso, un día hablaremos qué es un religioso. Un religioso nada tiene que ver con su apariencia, ¿sí? Porque a veces el concepto de religioso está mal enfocado. ¿Verdad que cuando ven a alguien como yo así de camisa, de corbata, como hoy vengo, es bien religioso? O vemos una hermana de misa larga, falda larga, maquillaje, es el religioso. Pero el verdadero religioso no es uno que vive de apariencia. Un religioso es algo más. En la Biblia nos enseña qué es la verdadera religión. Por eso dice, si alguno se cree religioso, ¿y qué más dice? Y no refrena ¿qué? Del mal, su lengua, ¿verdad? ¿Qué más dice? Entonces dice, ¿de qué sirve que alguno diga que está cumpliendo, que ora, que ayuna, si no refrena su lengua de el mal? Así dice. Su lengua, dice, vosotros, y no refrena su lengua, es decir, habla cosas que a veces no tienen sentido, lastima. Dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, es decir, no sujeta su forma de hablar, ¿qué pasa con esa persona? Sino que engaña. La religión del tal es, ¿qué será vana? No sirve, es falsa. Pero si yo veo a alguien que me dice, que habla, que ayuna mucho, que ora mucho, pero es más mentiroso que el diablo, entonces lo que está viviendo es una mentira. Si fuera Santiago hubiera sido mexicano, le hubiera puesto de lengua me como. ¿Sí? El padre dijo, no podemos poner eso. Santiago, pues pone así. Sí, dice, ¿de qué sirve que una persona diga que va a los cultos, que no falla en la iglesia, que ora de rodillas 6 horas, que tiene hartos callos, que ayuna 6 veces a la semana, que es puntual? ¿Y de qué sirve que una persona diga eso si no refrena su lengua? Esa persona engaña su corazón y su religión no sirve. Y por eso la gente de afuera dice, para ser como fulano, que es un hipócrita, así estoy bien. ¿Me explico? Porque todo tiene que ver con acá, con el corazón. Que las cosas que hagas, sepas por qué lo haces y para quién lo haces. ¿Me explico? Porque entonces tiene que haber un resultado en tu vida. Si nosotros nos creemos religiosos, si nosotros nos jactamos de religiosos, entonces nuestras palabras deben acompañar nuestras acciones. ¿Me explico? Santiago 1:26 me lo pone en la traducción lenguaje actual, Rena, porfa. Vamos a leer ese mismo texto en otra versión. Dice, si alguien se cree que muy santo.
¿Qué más? Si alguien se cree muy universal, bueno, no le enmascarado de plata, pero un sinvergüenza. Si alguien se cree muy ahí, hasta flota, le falta solo la orden de que quiere que le tiren la compra. Si alguno se cree muy santo, ¿qué más dice? Y no cuida sus palabras. Dice el Espíritu Santo, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. ¿Sí? Puede cambiar su vestidura, pero si no cambia el corazón, de nada le sirve. Puede traer corbata, pero así como está larga la corbata, así está larga su lengua también. Puro chismear. Así como trae la falda larga, así la lengua también. Sonríe, Cristo le ama, aquí no hay de eso. Amén. Le ofrecen un asiento ahí al amigo, por favor. Me explico. O sea, de nada tiene, de nada sirve que yo esté captándome aquí hablándoles si nuestro corazón no entiende por qué hace las cosas. ¿Me explico? ¿Saben que es más fácil cambiar por fuera que cambiar por dentro? Todo el mundo tiene la facilidad de cambiarse la ropa, pero no cambiar el corazón. ¿Me explico? Y lo más importante para nosotros es un cambio en el corazón. O sea, a lo mejor tú estás ayunando mucho por tu mujer, pero le das unas santas maltratadas. Y tú dices, ay Señor, porque mira que esta mujer entre más ayuno, más dura se pone. Pues sí, pues tú la maltratas. O viceversa, está la mujer ayunando, Señor, ya no he comido nada en 3 días, y mira este hombre. Pero sí, lo maltrata, no lo atiende. ¿De qué sirve tanta religiosidad si no hay un cambio en el corazón? ¿Me explico? Tiene que haber un cambio en el corazón. Mateo capítulo 6, versículo 16. Mateo capítulo 6, versículo 16. Gloria al Señor, amén. Dice, cuando ayunéis, no seáis qué, austeros, como quienes, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a quienes que ayunan, sino a quién. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, como quienes, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Me lo puedes poner en la Nueva Traducción Viviente, por favor, Rena? Dice, y cuando ayunes, que no sea que evidente como hacen, pues tratan de tener que dice que los que ayudan a algunos ni se limpian la cara, hay tanta la lagaña,
Ni se cepillan porque no pueden tomar agua, porque están ayunando. Por la sangre. Hermano, estoy ayunando, estoy en sacrificio. ¿Y cuál es el consejo de Jesús? No, dice, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, lávate la cara. ¿Qué más? Peínate. ¿Qué más dice? El siguiente. Así nadie se da cuenta de que estás, excepto quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensa. Amén. Dice, báñate, peínate, arréglate, porque el que sabe que lo que estás haciendo en privado, Él te va. Sí. Dice, no que otros ni se lavan la cara, ni se cepillan, ni se peinan, estamos ayunando. Es pecado. Y Jesús dice, no, cuando ayunes, aunque los demás no lo sepan, tu Padre que te ve en lo secreto, Él sabe lo que estás haciendo y Él te va a recompensar. Amén. No es para andar presumiendo en tu WhatsApp, en tu Facebook. ¿Cuánto día de ayuno? Gloria a Dios. Lo que estás haciendo es que todo el mundo te alabe. ¿Me explico? Lo que tú hagas, hazlo en lo secreto con Dios. Porque ¿de qué sirve que la gente sepa? Si Dios sabe cómo está nuestro corazón y si nuestro corazón está lejos de Él, no va a haber resultado. ¿Me explico? Y que cuando ayunéis, dice que nadie sepa, solamente ustedes y su Padre. Así que tu Padre que ve lo que estás haciendo en privado, te va a recompensar. Amén. Entonces, cuando el ayuno tiene motivos incorrectos, se vuelve ineficiente. Cuando el ayuno lo centra en mi persona y no en Dios, se vuelve ineficiente. La tercera razón, y con esto terminamos. Cuando el ayuno pierde su eficacia, cuando se enfoca en el cuerpo. ¿Cuando se enfoca qué? Regresemos a Isaías 58. Versículo 5. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día ¿qué? ¿Qué más? Y haga cama de silicio y de ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Dice que ellos se vestían y se inclinaban así, porque el ayuno de ellos estaba centrado en el cuerpo. Amén. Dice, el pueblo creía que entre más afligía su cuerpo, el ayuno era más agradable a Dios. El pueblo pensaba que entre más hacía sufrir su cuerpo, más agradable era a Dios. Y Dios le decía, no ayunen como lo hacen. ¿Por qué? Porque el ayuno no está centrado en el cuerpo. Recuerdo que una vez me decía una persona, no, dice, me metí a ayunar cuando está mayo, dice que hace harto calor, ya ven que en mayo hace bastante calor. Y como estábamos ayunando, dice, yo habíamos dedicado, dice, nada más mi dedo lo mojaba en agua y la puntita, que le cayera la gota, porque este cuerpo tiene que sufrir. Amado hermano, no se trata de que el cuerpo sufra. ¿Me explico? Porque estamos viendo que cuando si lo único que estoy haciendo es centrar mi ayuno en el cuerpo y no en humillarme ante Dios, de nada va a servir. Lo único que vamos a hacer es que vamos a lastimar nuestro cuerpo. ¿Me explico?
Porque el ayuno tiene que ver con la humillación delante de Dios, el quebrantamiento del corazón. ¿Sí? Así que ¿de qué sirve que ayunemos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que no comamos, que no ingiramos bebida, si el corazón está orgulloso, si el corazón no quiere humillarse? ¿De qué sirve? De nada. Porque a Dios no le interesan los sacrificios, le interesa el corazón. Y si el corazón no está alineado de forma correcta, a Dios no lo vas a deslumbrar con las cosas que hagas. Porque Dios ve la intención del corazón. Dios ve cuánto tú deseas cambiar. Dios ve realmente lo que quieres hacer en tu vida. Y entonces eso sí Dios lo ve. Los hombres nos pueden alabar por las cosas externas, pero Dios no se deja llevar por las apariencias. Porque Dios examina el corazón. Y lo más importante es que las cosas que hagamos, las hagamos de corazón y con revelación. No para presunción, no para jactancia. ¿Me explico? Entonces por eso es que mucha gente dice, ¿por qué ayuno y no pasa nada? Pregúntate si tu ayuno lo estás haciendo con el corazón correcto. Si realmente hay obediencia para mostrarte ante Dios. Porque la semana que viene les voy a hablar lo que es el verdadero ayuno. Cómo el ayuno sana el corazón de las heridas, de los traumas, de los dolores, del rechazo. Cómo el ayuno rompe ataduras, rompe ligaduras, quita yugo de nuestra vida. Para que cuando tú entiendas la razón por la cual debes ayunar, lo aproveches y no caigas en estas cosas sin que sean provechosas a tu vida. ¿Me explico? Porque si tú vas a hacer un compromiso y vas a ofrecer un ayuno, debes de aprovecharlo completamente bien. Amén. No se trata de dejar de comer. ¿Me explico? Porque cualquiera puede dejarlo hacer. Entonces, no comer un día. El ayuno tiene que ver con la humillación y el quebrantamiento del corazón. ¿Me explico? Entonces, vamos a terminar. Amén. Lea conmigo Isaías 58. La semana que viene vamos a ver esto que dice en el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Mire, todas esas cosas hace el ayuno. El ayuno que es agradable al Señor, dice, desata las ligaduras de impiedad, suelta las cargas de... ¿Alguien alguna vez se ha sentido oprimido? Dice que las ataduras de, ligaduras de... Hay gente que no puede dejar de hacer lo malo. Es como, ¿qué es lo que hace una liga? Se estira, dice, yo por más, siento que algo me regresa, siento que algo me vuelve a donde no quiero. Pues el ayuno, dice, rompe estas ligaduras de impiedad, ¿sí? Suelta las cargas de opresión y deja ir libre a los quebrantados del corazón, los que están lastimados, heridos, dolidos, decepcionados. Han ido a terapia, han ido al psiquiatra, han buscado consejería y les sigue doliendo lo que les hicieron antes. No les permite disfrutar de la vida y han acudido con los mejores terapeutas, con los mejores consejeros, porque como decía Jesús en Marcos capítulo 9, 29, dice, este género no sale sino con oración. Hay cosas en tu corazón que tendrás que ir en oración y en ayuno para permitir que Dios restaure tu vida. Él va a arrancar de raíz, Él no va a cortar por encima y que la raíz quede. Él va a arrancar de raíz. Amén. Por eso, cuando alguien sea dirigido por el Espíritu de Dios para ayunar, porque va a tratar con un área de su vida que nadie más sabe. Hace unos días compartía con Ramón, que gracias al Señor Dios lo está levantando.
Y les compartía acerca de un hombre que yo leí su libro, un hombre que mucho tiempo fue satanista, se convierte a Cristo. Y Dios lo lleva al ministerio de liberación. Y dice que en una ocasión llegó una joven a una reunión. Y dice que esa muchacha no coincidía su personalidad con su forma de vestir. Ella llegó de negro así, pero era una muchacha muy tímida, muy callada, muy reservada. Y entonces dice que no entendía cómo una persona con esa característica pudiera vestirse de forma así agresiva. Al tercer día, cuando le ministran a ella, estaban orando por ella, ya no quería mucho, porque siempre se sentía mal. Y ella estaba orando, el hermano, por ella, y dice que de pronto una voz empieza a hablar en ella. No sabemos que una posesión. Y cuando este hermano empieza a ministrarle, porque indaga por qué ella estaba así, el demonio le revela y le dice: hay algo que ocurrió en su vida cuando ella era muy pequeña que no recuerda, porque nosotros nos encargamos, dice, de esconder ese recuerdo. El demonio hablando. Dice, cuando ella tenía 2 años, dice 2 o 3 años, un familiar abusó de ella sexualmente. Ella no recuerda, porque ella es muy pequeña. Nosotros nos encargamos de esconder ese recuerdo, pero cuando nosotros queremos alterar sus pensamientos y sus emociones, le traemos a memoria, dice, ella ve como imágenes, cosas, y cambia su estado de humor. Cuando esta muchacha se le permite hablar, empieza a platicarle al hermano, dice, él le platica lo que el demonio le dice, y ella dice, le encuentro sentido, porque cuando veo a esa persona, no sé por qué me da rabia cuando lo veo, no me ha hecho nada. Ella en ese momento sabía que no le había hecho nada, dice, pero ahora entiendo porque cada vez que le veo, yo es como si lo odiara. Entonces tuvieron que entrar a un tiempo de oración y ayuno para poder sanar su corazón. Porque el único que puede tratar con el alma del hombre es Dios. Por eso hablamos que hay cosas en la vida del hombre que no van a cambiar sino con oración, porque tendrá que ir Dios en lo profundo. Entonces, entendamos y debemos saber, si Dios te invita a ayunar, el Espíritu Santo te pone a ayunar, debes de saber que tienes que aprovechar ese tiempo, porque tiene que ver contigo, con la transformación de tu vida. Porque vas a invertir tu tiempo, porque te vas a apartar del bullicio para estar en comunión con Dios. De nada va a servir, escuche bien, de nada va a servir que te pongas a ayunar y te avientes una serie de Netflix todo tu ayuno. ¿Me explico? ¿Qué está ayunando? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo una serie de Netflix? Porque mi ayuno termina hasta la 1. De nada va a servir que digas que vas a ayunar y vas a pasar durmiendo 6 horas. ¿Me explico? Tenemos que saber por qué hacemos eso. Amén. Así que vamos a pedirle al Señor que nos siga ayudando. Puesto de pie, esta ha sido la enseñanza hoy.